Singulars, amb Jaume Barberà. Hola, bona nit i benvinguts al Més Singulars. A vegades es diu que els polítics, sobretot els polítics, i que no se m'ofenguin, menteixen més que parlen. Segur que algunes vegades ho deuen fer, com nosaltres, i molts cops se'ns pot descobrir l'engany només mirant-nos, encara que això sembli impossible. No cal que parlem. Es calcula que el 93% de la comunicació humana és no verbal. Sovint les paraules que no diem són les que més ens defineixen, és a dir, el silenci. La comunicació no verbal és una llengua universal. Un gest, una mirada, un somriure, picar l'ullet, tots ho fem. Tots parlem sense paraules. En el programa d'avui se'ns ensenyarà com interpretar la comunicació no verbal per entendre millor els altres. Ho farà Sònia El Hakim López, presidenta de l'Associació Espanyola de Comunicació No Verbal, investigadora, formadora, autora del llibre Código No Verbal, editat per Planeta, i pèrit judicial en comunicació no verbal i anàlisi de credibilitat. Bona nit, senyora El Hakim. Què tal, Jaume? Bona nit, gràcies per venir. Què tal? Vostè és de València. De València. Si jo faig això, ¿usted ya sabe el meu DNI? Bueno, el DNI no lo puedo saber, pero sí que tengo más información, porque ya no solamente he visto el rostro, he visto la apariencia, he visto la expresión facial, cómo me ha mirado, he oído su voz, sino que ahora también le he podido oler porque nos hemos acercado lo suficiente. Lo he podido oler. Sí, y eso da información también. És a dir, que s'ha d'anar en compte quan se'ls saluda a vostès, ¿no? O tots ho fem? Pero tampoco vamos por ahí, no, lo hacemos todos, no vamos por ahí tampoco de forma consciente oliendo a la gente, pero sí que es cierto que forma parte de nuestra forma habitual de comunicarnos, el comunicarnos de forma consciente con palabras, gestos, etcétera, pero también de forma inconsciente a través de otras señales como puede ser, por ejemplo, el olor. Sònia, vostè avui ens explicarà i ens donarà totes les claus per saber què és això de la comunicació no verbal i que no se'ns descobreixi tan sovint, d'acord? Abans, per això, deixi'm que li presenti 4 col·laboradores que tenim en el programa d'avui, que participaran en qualsevol moment en tot allò que vostè ens expliqui, d'acord? Claro que sí. Miri, li presento Elisenda Alemany, que Hola, bon és regidora vespre. d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Neus Munté, que és regidora de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, Patricia Coll, que és directora del grau de periodisme de la Blanquerna, i Sílvia Carrasco, que és professora d'Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Encantada. 4 dones. Feliz y contenta. I Jaume, ja podem dir la nostra? Sí. Ara mateix. Yo te quería preguntar sobre esto de los 2 besos. A muchas mujeres nos parece un gesto machista. ¿Por qué se dan 2 besos a las mujeres y con el... ¿no? Acercándose a ti, porque igual que tú le has olido a él, él te ha olido a ti, ¿no? Claro. Es que me estáis sacando mi tema, que es el contacto áptico, es decir, el tacto. Ese es mi tema, ¿vale? Es el tema que más me gusta. Entonces yo creo que ya tenemos todo el programa lleno. Amb tots els respectes al Jaume, no t'estic dient masclista. No. Però analitzant el Jaume. No, Patricia, si en parlem després, Sònia, nosaltres tenim preparades unes imatges que ens agradaria que vostè ens les comentés. Claro que sí. Ens les mostra la Marta Llois. Aquí la té. Marta. Doncs sí, comencem amb un personatge. Recordareu Bretón, aquell pare cordobès de 2 nens, de la Ruth i el José, de 6 i 2 anys, que va denunciar la desaparició dels nens mentre estaven amb ell en un parc infantil i finalment va resultar que ell mateix els va assassinar, cremar i enterrar en una finca particular, només com a venjança a la mare. Al judici, on va resultar culpable amb una pena de 40 anys de presó, ell es defensava així dels càrrecs. Què diu Bretón amb la seva comunicació no verbal? No pot ver el teléfono. Soy completamente inocente de lo que me quieren, de los hechos que me quieren inculpar. Què ens diuen aquestes imatges? Bien, lo primero es que cuando hacemos análisis de credibilidad, es decir, que queremos saber si una persona está siendo sincera o no, no se deben hacer nunca solamente con la comunicación no verbal. El análisis de credibilidad siempre se tiene que hacer, puesto que esa persona está hablando y está diciendo unas palabras, analizando su discurso, sus palabras y también analizando su comunicación no verbal. Así es como vamos a conseguir un análisis mucho más fiable.
Entonces, en este vídeo de escasos 8 segundos tenemos diferentes indicadores, tanto a nivel verbal como no verbal. En 8 segons? Sí. Que nunca podemos decir que una persona está mintiendo por 8 segundos, pero sí que es un vídeo muy interesante porque en muy poco tiempo tenemos un montón de indicadores. Entonces, por ejemplo, cuando dice la palabra completamente, nosotros decimos que es un generalizador. Cuando yo digo completamente, en absoluto, absolutamente, siempre, nunca, nada, todas esas palabras son generalizadores. No quiere decir que porque alguien dice esa palabra es que está mintiendo, pero es un indicador de los muchos que manejamos. Manejamos en análisis de contenido, es decir, en discurso, unos 40 indicadores. Este es uno solamente, pero es un indicador. Luego vemos que alarga también las palabras. Soy completamente inocente de los hechos. Bueno, pues el alargar las palabras también es un indicador, en este caso no verbal, que está relacionado con la voz, con el paralenguaje. Y eso es comunicación no verbal y es un indicador de engaño, que es solamente un indicador, que uno solo no es nada, pero que bueno, vamos sumando cosas, ¿no? Cuando dice también de los hechos que me quieren, él dice incultar o algo así, ¿no? Imputar en realidad. Bueno, de los hechos. Eso es un minimizador. Es decir, no dice de haber matado a mis hijos, es un minimizador. Está haciendo pequeño el delito. Lo está minimizando. Entonces, eso también es otro indicador que nosotros anotaríamos en nuestro análisis, ¿no? Luego, a nivel no verbal, muy interesante, él hace una elevación vertical de hombros que apenas se aprecia, pero que en un vídeo, digamos, que tuviéramos un poquito más amplio, lo podríamos ver perfectamente. Hace una elevación vertical de hombros a pesar de que está haciendo una afirmación rotunda. Soy completamente, utiliza una palabra muy rotunda, como he dicho antes, ¿no? Y sin embargo vemos esa elevación que indica duda, ¿no? Y luego, muy interesante y apenas perceptible, es este movimiento de aquí. Soy completamente inocente de los hechos. Es decir, hace una negación. Y esto es una contradicción que encontramos entre lo que está diciendo y lo que está haciendo. El realitzador tornarà a passar el vídeo del Breton perquè després els telespectadors han sentit l'explicació i ara el veuran a veure si capten el que vostè mateixa ha dit. Vale, d'acord? claro. Passem al vídeo. No cogió el teléfono. Soy completamente inocente de lo que me quieren, de los hechos que me quieren inculpar. Y además acaba en un tono agudo. Incultar, no dice soy completamente inocente de los hechos que me quieren incultar, que dice él esa palabra, ¿no? Que se la inventa. Incultar, no. Incultar, esa elevación del tono se produce por una contracción de las cuerdas vocales. Habitual en situaciones en las que el miedo, en este caso, pues el miedo a no ser creído, puede hacer que se contraiga la cuerda vocal. El aire, cuando pasa a través de la cuerda vocal, suena más agudo. Marta, aquest home va assassinar? Els seus fills de 6 i 2 anys. Sí, sí. Quants anys li van caure, Sònia? 40 anys, però va haver un recurs de la defensa i finalment ha estat una condemna de 25 anys. Segon cas. Doncs un cas més llunyà, però també molt impactant. L'agost del 2017, l'Emily Peguero, una noia de 16 anys de República Dominicana, embarassada de 5 mesos, va desaparèixer. L'últim en veure'la en vida va ser el seu xicot, Marlon Martínez. En Marlon i la seva mare feien aquesta crida perquè tornés l'Emily. Donde quiera que te encuentres, por favor aparezca, que te estamos esperando con los brazos abiertos. Estamos preocupados por ti. Te necesitamos. Vas a tener todo el apoyo del mundo cuando vengas. Por favor. ¿Dónde está? Que todos estamos pasando un momento difícil. Todos te estamos buscando. Todos estamos tras de ti. Por favor. El que ningú sabia en aquells moments és que ell era l'assassí i la mare l'encobria. Tots dos van ser condemnats. En este caso, en este vídeo, es un vídeo bastante más largo, es un vídeo que dura como unos 5 minutos, es el típico llamamiento que se hace cuando alguien desaparece. Pues... Yo entre los dos, la madre para mí es la peor.
Bueno, però això és... Aquests els veig com més creïbles que l'anterior. Bueno, no sé. Bueno, pues no, estaban compinchados. El del otro me ha dejado los ojos. A mí siempre me daba mucha impresión cuando salía este hombre, que ni parpadeaba. Pero estos, bueno, no sé. Bueno, ya nos dice. Bueno, en este caso, por ejemplo, la madre, que dices tú que la ves peor, bueno, la madre hace un lapsus lingüe tremendo. El lapsus lingüe a veces se puede producir simplemente por nervios o por cansancio, pues a veces se nos cruzan los cables, contraemos dos palabras, por ejemplo, y formamos una tercera, pero en otras ocasiones en las que yo tengo la verdad, y esto tiene que ver con cómo funciona la mentira a nivel cerebral, yo tengo la verdad activada. Entonces, en este caso, la madre sabía que la niña ya no estaba, que la niña ya se había muerto, que la habían matado, que la había matado el hijo, ¿no? Entonces, ella habla de la chica en pasado. Sí. Ella era la novia de mi hijo, aquí no lo hemos visto en el vídeo porque como... ¿Por qué sabía? ¿En el juicio se supo que sabía? No, en este vídeo, lo que pasa es que es un vídeo muy largo, ya que hay que cortarlo porque son 5 minutos de vídeo, ella... cuando se refiere a la joven, dice, ella era la novia de mi hijo. Dice, bueno, es la novia de mi hijo actual. Entonces, claro. Queda como muy extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque ella, en su cabeza, sabe que la chica ya está muerta. Y exactamente esto, pasó también con el caso de Ana Julia. Si recordáis, Ana Julia, que asesinó al pequeño Gabriel, pues salió en un programa de radio cuando aún se estaba haciendo la búsqueda del pequeño y estaba toda España pues, como ahí sobrecogida porque no sabíamos dónde estaba el pequeño, y ella salió en un programa de radio hablando del niño en pasado, porque ella sabía que el niño ya estaba muerto. Bueno, pues ese lapsus es tremendamente revelador. ¿Se podría producir por nervios? Sí, pero luego le vamos añadiendo más indicadores y le vamos añadiendo más cosas y al final dices, bueno, pues es que a lo mejor tendremos que empezar a investigar a estas personas porque estamos viendo aquí demasiados elementos que están relacionados con un relato falso, ¿no? En el caso de él, de Marlon, la madre se llama Marlene, entonces los espectadores lo pueden buscar como Marlene en YouTube y verán varios vídeos de ellos y del juicio y todo esto. Marlon, respecto a su forma habitual, y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que manejar cuando hacemos un análisis de credibilidad, su forma habitual de comunicar, es decir, lo que nosotros llamamos la línea base de comportamiento o línea basal o punto de referencia. Tenemos que saber esa persona cómo comunica habitualmente y a partir de ahí ver dónde están los cambios. Bueno, pues en este caso habréis notado cómo habla muy lento. Habla tremendamente lento. Es más, bueno, incluso hablando lento, en este trozo no lo hemos visto, pero incluso se traba. ¿Por qué? Porque él está describiendo la última vez que vio a Emily y no sabe si fue, si vino, si volvió con el coche, si la recogió, porque claro, se lo está inventando. Entonces no tiene claro si iba o volvía. A pesar de eso, vemos cómo habla excesivamente lento. Respecto a su línea base de comportamiento, lo primero que tenemos que tener claro siempre cuando hacemos un análisis de este tipo es cómo comunica esa persona en una situación emocionalmente neutra. Y a partir de ahí busco las desviaciones. ¿Los condenaron a...? Pues a él lo condenaron, no me acuerdo si fue a 20 años, una cosa así, y a ella por encubrimiento. Y ella luego en el juicio, al final, lo que dijo es, bueno, yo he hecho lo que tenía que hacer una madre y bueno, pues ella se enteró después de lo que había pasado y lo que no quería es que su hijo fuera a la cárcel. No creguin que l'analista, la perit judicial, només es dediquen a analitzar crims o successos. No. També ho fan amb polítics o amb qualsevol altra persona. I ara en veurem dos casos. Marta. Doncs sí, en aquest cas fem un salt, com diu el Jaume, i volem parlar de Donald Trump, el primer expresident dels Estats Units recentment imputat judicialment i que sempre es troba envoltat de polèmica. En aquestes imatges el podem veure a la seva visita d'estat a Anglaterra, al Palau de Buckingham, amb la traspassada reina Isabel II. Este está bien.
Esta es la primera pregunta, ¿no? ¿Este hombre está bien? Bueno, yo no lo puedo saber si está bien, porque ya si tiene algún tipo de diagnóstico, desde luego que no es desde la comunicación no verbal que lo podemos hacer. No sale. Pero obviamente a mí me da mucho juego porque hace exactamente lo contrario de lo que se supone que tiene que hacer un líder no verbal. Cuidado, porque una cosa es un líder, es decir, una persona que tiene personas detrás, que consigue hacer un grupo, que le sigue, etcétera, pero se puede liderar de muchas formas. El liderazgo no verbal implica que yo soy capaz de liderar desde el amor, por decirlo de alguna manera, es decir, desde la inclusión, haciendo que la gente de verdad esté seducida por mí en positivo, que quieran volver a verme, que quieran estar conmigo, les influyo positivamente, y desde luego Donald Trump no es una persona así, porque lo que vemos en este vídeo clarísimo es cómo le falta esa habilidad de tener en cuenta a los demás. Es decir, si yo aquí en este estudio estoy ahora con todas las personas que están detrás de las cámaras, con las personas que estáis aquí sentadas, con Jaume, con Marta, y yo voy a mi bola, y yo, por ejemplo, porque quiero hablar y quiero contar al espectador y sé que esa es la cámara, me pongo aquí delante y tapo al presentador, porque claro, aquí soy yo la que está hablando, pues eso no es liderazgo no verbal. ¿Por qué? Porque no estoy siendo empática con todos los que tengo a mi alrededor. Siempre, siempre un líder de verdad, un líder no verbal, siempre lidera, pero teniendo en cuenta a quien tiene alrededor. Aparte de que es un fallo de protocolo, aparte, por supuesto que es un fallo de protocolo, pero ¿por qué existe ese fallo de protocolo? Y de educación, porque por supuesto, pero ¿qué hay debajo? Eso es lo interesante. Lo que hay debajo es una persona que és todo lo contrario a una persona empàtica. Todo lo contrario. Volia demanar que entens el català, oi? Les persones que potser som d'una generació, això que diuen millennial, no? I que estem en la política, sí que veiem una mica el xoc, de vegades, no? Entre persones que potser tradicionalment han estat en política i han buscat més la distància, no? Jo crec que abans els polítics i les polítiques buscaven més la distància i la llunyania amb l'elector perquè els donava més seguretat, i que això ara veiem que està canviant, o a mi em fa la sensació que està canviant, i que veiem més el contacte, més la proximitat, perquè dona més credibilitat. Es pot entrenar? És a dir, una persona pot entrenar la seva credibilitat mitjançant els codis no verbals que tu expliques? Todo se puede entrenar. Esto es una habilidad. Hay personas que de forma natural, por su perfil de personalidad, tienen esta habilidad. ¿Vale? Tienen la habilidad de comunicar bien, tienen la habilidad de saber conectar enseguida con la gente, de tener una buena voz, de modularla bien, etcétera. Hay personas que de forma natural ya lo tienen. ¿Y todos los demás qué hacemos? Lo tenemos que entrenar, y se entrena porque es una habilidad, es como todo. Cualquier rasgo de personalidad o muchos rasgos, tú los puedes tener como rasgo, por ejemplo, la amabilidad, tú lo puedes tener como un rasgo innato tuyo de personalidad, o te puedes entrenar en tener conductas cada vez más amables para encontrarte mejor con la gente, ¿no? De todas formas, esto que comentabas con los políticos, yo creo que tiene que ver mucho con las nuevas tecnologías, con las redes sociales. Ahora vemos a políticos que incluso son señores mayores y tal, ahí viendo a ver cómo se hacía. De hecho, estoy recordando ahora mismo, mira, me viene a la cabeza un vídeo de Joe Biden que le estaba presentando el cantante este de Despacito, de la canción esta de Despacito, que no me acuerdo cómo se llama el cantante este. Bueno, estaba ahí Luis Fonsi, no me venía a la cabeza. Fonsi. Bueno, pues como le estaba presentando él, pues él llega, un señor muy mayor, que además es que se le nota que es muy mayor. Tiene la misma edad que Donald Trump, pero a nivel de energía como persona se le nota que es como mucho más mayor, ¿no? Bueno, pues ahí 2 horas buscando dónde estaba la canción del Despacito y tal con el móvil, el hombre intentando pues ponerse un poquito en esa línea de conectar un poquito más y de no tener ya esas distancias, ¿no? Por ejemplo, podemos ver al líder no verbal por excelencia, que sería Obama, ¿vale? Que todos los analistas estamos de acuerdo en que es un líder no verbal. Es decir, que siempre hace lo que le toca, o casi siempre, a veces también le hemos visto ahí algún fallo, pero bueno, de normal, pues podemos ver que es una persona, bueno, pues ya de una generación, pues es más mayor, y sin embargo, él sí que tiene esa cercanía con la gente. Él sí que es capaz de transmitir esa cercanía, y lo hace además a través de diferentes canales no verbales. Sobre todo, el tema de la áptica, es decir, que toca muy bien a la gente. Pero sin embargo, Trump, con esta actitud y sin ninguna empatía,
ha movido masas hasta el punto de invadir el Capitolio. Mintiendo Y con esto que yo creo que tengas las ideas políticas que tenga, a una persona le tira para atrás esta mala educación y esta prepotencia, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y sin embargo ha movido masas. ¿Cómo se entiende esto? Porque hay otros elementos que tienen que ver con el mover a la gente que no están relacionados con el liderazgo no verbal. El odio, por ejemplo. Claro, nosotros lo que analizamos es la forma en que comunica, pero luego él pues es capaz de conseguir crear un grupo, pero a través de qué? Crea el grupo creando otro grupo y nosotros vamos contra ellos, o estás conmigo o estás contra mí, es decir, el discurso del endogrupo y el exogrupo. Estás en mi grupo porque el otro nos está atacando, vente conmigo porque este grupo nos está atacando. Ha citado a John Biden. Sí. Vamos a ver a John Biden. Marta. És el quart personatge de l'expresident Trump a l'actual president dels Estats Units, Joe Biden. Ara veurem unes imatges del 6 de gener on va rebent i saludant diverses senadores i les seves famílies. Què ens diu la seva manera d'interactuar amb les senadores? Hay que entenderlo en el contexto en el que está pasando. ¿En qué contexto ocurre esto? Pues ocurre en Estados Unidos, un país de bajo contacto. La gente no se toca en Estados Unidos. Exacto. Entonces no es lo mismo que a esta persona fuera de un país mediterráneo, ¿vale? Como puede ser, yo qué sé, Italia, España, pues son países mediterráneos donde la gente nos tocamos mucho. Pero él es de Estados Unidos. En Estados Unidos es es un país de los de más bajo contacto. La gente no se toca. Esto lo vemos en las películas, ¿eh? O sea, que a mí me alucina cuando llega el hijo después de 6 meses sin ver a los padres y vuelve de la universidad y los padres se quedan así, como les ha dado la sorpresa, se quedan así y no son para ir y darles un abrazo, que es que a mí eso me revienta. Bueno, la cuestión es que vemos a Joe Biden en una cultura de bajo contacto y sin embargo tocando a las mujeres, porque encima es que es a las mujeres, a los hombres no, en zonas además, aparte de que se aproxima mucho, porque el canal del tacto y el canal de las distancias, el canal de la proxémica, son hermanos, son canales muy próximos. Para poder tocar a alguien me tengo que acercar, ¿no? Entonces él se acerca muchísimo, les habla desde muy cerca y además les toca en zonas que son zonas más sensibles. No todas las zonas del cuerpo tienen la misma... ¿Pasa esto ahora porque somos más sensibles o siempre ha sido así? No, esto siempre ha sido así. Hay zonas que están estudiadas. Esto que estoy diciendo no es una opinión que tengo yo, sino que sabemos por las investigaciones... Esta imagen es violenta. Exacto. Sabemos por las investigaciones que, por ejemplo, la parte baja de la espalda o la cara son zonas que son más íntimas, que se dejan para personas de tu círculo íntimo e incluso de casa, o sea, para la pareja, los hijos, los padres y poco más. Entonces, claro, que venga este señor a tocar a una mujer en la parte baja de la espalda, pues da un poquito de cosa. Aparte de que se acerca mucho. Todos conocemos a alguien que no sabe guardar las distancias, ¿vale? Y que se nos acerca mucho, el típico para invasivo. Atrás, bueno, ¿Esto por qué es? A lo mejor no oye bien. Puede ser que no oiga bien, pero muchas veces va a ser simplemente porque el tema de las distancias es cultural también. Es algo que aprendemos culturalmente, que no nacemos con ello. De hecho, si lo pensáis, los niños pequeños se arriman mucho. ¿Por qué se acercan tanto? Porque aún no han adquirido ese conocimiento de con quién tengo que guardar qué distancia, ¿no? Y hay diferentes distancias según el grado... Yo estoy bien ahora. Estás perfecto, pero tú siempre estás perfecto. Entonces, bien. Entonces, según el grado de conexión que yo tengo con esa persona, si es un amigo, si es mi jefa, si es un compañero de trabajo, si es mi pareja, entonces según el grado de afinidad, de relación que yo tengo con esa persona, así guardo esa distancia. Hay personas que, como esto es un aprendizaje social dentro de una sociedad en concreto, pues hay personas que esto no lo tienen adquirido, ¿no? Entonces vemos que Joe Biden, uno de los motivos por los que yo considero que no es un líder no verbal, es porque no sabe guardar las distancias ni sabe hacer tacto. El tema del tacto, como os he dicho antes, que es mi tema preferido y vais a ver que siempre vuelvo a él, decimos siempre en el tema del tacto que hay que saber a quién tocar,
de qué manera y en qué momento. I según com lo hagas, pues así lo estàs haciendo bien o lo estàs haciendo mal. Sònia, jo volia preguntar-te precisament sobre això. també. Que hi ha contextos, no? I moments. Per exemple, tots hem vist en un funeral, per exemple, el rei i la reina han trencat el protocol i han anat a saludar la vídua, els fills, i hi ha una abraçada, hi ha un contacte molt més estret, no? Per tant, segurament hi ha moments en què es pot passar per alt aquesta distància, no? I l'altra pregunta seria, has contraposat molt ràpidament Donald Trump i Obama, no? I has parlat d'Obama com el líder amb la comunicació no verbal. Quin altre exemple posaries de l'àmbit públic o de l'àmbit polític de la persona que per olfacte, per instint o perquè ha estat formada, suposo que també deus detectar, no? Quan és natural i quan hi ha una formació al darrere, quan hi ha un aprenentatge que sap aprofitar aquests moments per donar aquesta imatge, no? De lideratge en positiu. Realmente como Obama no hemos encontrado a nadie después, porque no sé si os acordáis del momento en que Obama ya estaba saliendo de la escena, digamos, de primera línea. Trudeau apuntaba maneras, el de Canadá. Sí. Es como que apuntaba maneras y además lo veíamos tan guapete y tal, pues es que todo ayuda y todo es comunicación, claro que sí. Pero como que se ha desinflado un poco la cosa, ¿no? Entonces, tenemos a Jacinda Ardern, la que te iba a decir. que es la de Nueva Zelanda. Sí, bueno, y era la de Nueva Zelanda, la presidenta de Nueva Zelanda, y entonces ella sí tenía un poquito esas habilidades, pero te digo, al nivel de Obama de momento no hemos encontrado. Y eso que Obama en algunas ocasiones también, a ver, es persona y también se ha equivocado, nadie lo hace todo perfecto, pero en general sí que ha sido siempre capaz de transmitir ese liderazgo, incluso después de ser presidente. Ya habiendo dejado de ser presidente, recuerdo cuando vino a España, a Málaga, a un evento que hubo en Málaga, y fue Pedro Sánchez a saludarle. Ahí el jefe seguía siendo Obama. Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España, y Obama ya no era nada, no era ya presidente, porque de esto os estoy hablando de hace unos meses o un año. Y ahí el jefe seguia sent Obama. Jo volia fer una pregunta. Pedro Sánchez lo hace bien, ¿no? Si em permeteu. Sisplau, Sílvia. Sí, bueno, és interessantíssim el que ens estàs explicant, Jo estaria calladeta escoltant-te, però hem de preguntar coses. I a més, hi ha una cosa que és molt important. Estem tota l'estona parlant d'homes. Per tant, aquí no hem introduït, quan parlem de transmetre lideratge, quina mena de lideratge, quina mena de missatge, diferències que són radicals i que, a més són bastant transculturals, perquè efectivament la comunicació no verbal com la verbal s'aprèn, per tant, s'ensenya, no només fem que corregir les criatures, així no et posis d'aquesta manera, no, això ara no n'has de fer, no pots riure en tal lloc, o ara, molt bé. Però a més del missatge hi ha la variable central que ho trastoca tot, que és el sexe. Si nosaltres estiguéssim parlant de lideratges, ara estàveu mencionant la Jacinda Ardern, però estàvem parlant d'un tipus de lideratge totalment diferent, també, amb una mena de missatge o explotant tota una sèrie d'estereotips que s'associen al ser dona, que ella els podia estar explotant com a lideresa. Per tant, què ens has de dir de tot això? I potser que comencem a parlar d'aquestes diferents variables, sobretot del sexe, del context i del missatge. El género es importantísimo y es uno de los determinantes de la comunicación no verbal. Es decir, no comunicamos igual según el género que tengamos, según la edad que tengamos, según la cultura a la que pertenezcamos y según la personalidad que tengamos. Estos 4, sobre todo, puede haber alguno más, pero estos 4 son fundamentales. El género, a la hora de hablar de liderazgo no verbal, tocas ahí un punto de dolor. ¿Por qué? Porque la mayoría de grandes lideresas políticas que nos encontramos, vemos que muchas veces lo que ha pasado es que han adoptado un liderazgo masculino, y esto es algo que a mí me duele bastante, porque al final yo creo que en comunicación tenemos que poder ser capaces de comunicar efectivamente, de ser buenas comunicadoras, pero desde cada una, desde nuestra feminidad. Es decir, no hay por qué adoptar ese rol masculino de liderazgo, esa forma más masculina de... sense caure en els estereotips, perquè aleshores estem reproduint nosaltres mateixes no hablo de aquesta estereotipos, subalternitat. No hablo de estereotipos, pero sí que hablo de no tener que
masculinizarnos para poder ejercer un liderazgo no verbal. Sí, abans en parlàvem també amb ella, amb la Patrícia, no? D'això de la dificultat de vegades, per exemple, dones que entren en política, de trobar referents o fins i tot models, rols als quals assemblar-te, no? I ara parlaves d'això de no caure la subalternitat, perquè què és comportar-te com un home, què és comportar-te com una dona, potser és millor parlar d'atributs tous o atributs durs, no? Aquestes habilitats dures de l'assertivitat, la fermesa, la contundència, que són atribuïbles a homes, no? I que jo crec que durant molt de temps la política s'ha fet així, amb aquests atributs, i després també ull a caure en l'error a dir que les dones només podem reproduir aquests atributs tous de l'empatia, de la connectivitat amb la gent, de la proximitat, de la col·laboració, i que l'ideal seria que tots, homes i dones, compartíssim atributs tous i atributs durs. T'afegeixo, si vols, el que parlàvem, que coincidíem, i no t'importa que ho desvetlli, que les dues, en cadascuna en el nostre àmbit, també en l'àmbit acadèmic i a ella en l'àmbit polític, als inicis, com els referents que teníem eren líders masculins, nosaltres intentàvem reproduir el que veiem que era un líder i eren homes, i que després no és que hàgim adoptat un rol d'estereotip femení, sinó que hem adoptat la nostra manera, en el meu cas, de donar classe i en el seu cas de fer política. Estamos hablando de autenticidad, es decir, de no tener que cambiar yo mi forma de ser, mi forma de comunicar, mi forma de mostrarme al mundo para poder triunfar en un determinado contexto. De eso estoy hablando en realidad. Cada uno que comunique como es de verdad. Se puede trabajar las habilidades, porque dentro de que yo quiero ser auténtica y tal, puedo trabajarme cómo muevo las manos o puedo trabajarme la voz, pero sin caer en tener que cambiar mi forma de comunicar. Y muchas veces mi forma incluso de ser y de expresarme para poder encajar. Totalment. Se trata de eso. Sònia, ens explica totes les claus que haurien de saber per tenir una bona comunicació no verbal i també per entendre els altres? Claro. El plató és seu. Muchas gracias. Bien, pues al final es que estamos todos continuamente tratando de averiguar cómo son las demás personas, tratando de averiguar qué piensan, qué no piensan, cómo se sienten, si son sinceras, si no lo son, qué van a hacer en un futuro. Estamos tratando siempre de averiguar a través de su comunicación no verbal, pues cómo son las personas que nos rodean y qué sienten las personas que nos rodean, ¿no? Al final, ¿qué ocurre? Pues que somos seres sociales, que necesitamos del grupo para poder saber, tener conocimiento de qué va a hacer mi jefe, por ejemplo. ¿Es buen momento para que yo le pida un aumento de sueldo al jefe o a la jefa? ¿Es un buen momento o es mejor que me espere a mañana porque hoy no te hará buena cara? O, por ejemplo, todos queremos saber comunicar con nuestros hijos. Todos queremos educarlos en límites, pero sin que seamos demasiado bruscos, sin que estemos todo el rato pegándoles la bronca, ¿no? Y, bueno, pues al final queremos llevarnos bien con ellos. Todos queremos saber, por ejemplo, en una negociación, si está yendo bien, si no está yendo bien, si al cliente le gusta el precio, si no le gusta el precio. O sea, todos necesitamos conocer esto, ¿no? Y para eso nos pasamos la vida sin darnos cuenta observando a los demás, observando qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, de eso va la comunicación no verbal, de poder detectar cómo están, cómo se sienten, incluso predecir qué conducta van a tener las personas con las que nos relacionamos. ¿Y tu autoestima? Importantísima la autoestima. Claro, la autoestima es un elemento fundamental porque al final la comunicación no verbal muchas veces es un síntoma. Es como en las enfermedades, cuando tienes fiebre. Bueno, pues eso es el síntoma, ¿no? Pero hay algo debajo, ¿no? Bueno, cuando yo tengo una baja autoestima, mi comunicación no verbal lo está diciendo. Mi comunicación no verbal es contraída, mi voz suena como un hilillo, mi cara suele ser una cara que refleja miedo cuando tengo una interacción con alguien. La baja autoestima la ve la gente muchas veces. Y hay personas, por ejemplo, en los colegios, los niños que hacen bullying, que lo detectan, lo están detectando y se van siempre a por el débil. Y sé de qué hablo,
que a mí esto me ha pasado, o sea, yo he salido de ahí y me ha costado años porque, bueno, pues en mi época, que no parece, pero soy una persona mayor, pues en mi época pues no había costumbre de ir al psicólogo y tal, y entonces, bueno, pues me lo he tenido que trabajar yo sola, ¿no? Para poder subir esa autoestima, pero... ¿Pero por qué? ¿Por tu apellido? Bueno, entre otras cosas también. Pero sobre todo, bueno, pues una niña gordita, con gafas, con buenas notas y con baja autoestima, que además la autoestima, claro, se va retroalimentando esa baja autoestima con cada episodio, ¿no? de rechazo. Entonces eso hace que al final vayas cayendo ahí un poquito y llega un momento en que, bueno, pues la autoestima se baja muchísimo. Y el que hace bullying va al débil. Pero cualquier agresor. Claro. O sea, cuando estudiamos un poco cómo son los agresores, todos los agresores buscan dos cosas. Cuando vas tú por la calle y hay un agresor ahí agazapado a ver si te agrede, busca dos cosas, básicamente. La accesibilidad, es decir, que esa persona sea accesible en ese momento, y la vulnerabilidad, que sea vulnerable. Por ejemplo, yo pagaba un gimnasio, digo que pagaba, porque empecé a ir, pero claro, pasó una cosa, y es que yo me apunté en septiembre, hace unos años, ahora sí que estoy siendo regular con otro gimnasio, pero ahí me apunté en septiembre fenomenal, porque yo iba a las 7 de la tarde, era de día, no había ningún problema, pero claro, llegó noviembre a las 7 de la tarde ya no había ni Dios, era un polígono. Entonces, claro, yo salía con muchísimo miedo. Salía pensando, aquí, si hay alguno esperando a que salga una mujer sola o una persona sola, le va a dar un palo. Entonces, ¿cómo salía yo precisamente para evitar mostrarme vulnerable? Pues es que nuestra forma de andar también comunica, y mucho más de lo que pensamos. Y de hecho hay investigaciones que se han hecho sobre la forma de caminar. Pues no sé si puedo andar hacia allí. Sí. Un poquito, vale. Sí. Claro, si yo ando en 2 dimensiones, es decir, así, ¿vale? Esto serían 2 dimensiones. Me muestro mucho más vulnerable que si ando en 3 dimensiones. Esta forma de andar es una forma en la que yo estoy mostrando poca vulnerabilidad. Sin embargo, cuando yo ando contraída y así, estoy mostrando mucha más vulnerabilidad. Se hizo una investigación en la que agresores que estaban cumpliendo condena por agresiones que habían cometido tenían que ver a personas en un vídeo grabadas, pero que solamente se veían, digamos, los puntitos iluminadas, las articulaciones, es decir, que no sabían ni si eran hombre ni mujer ni nada, solamente veían articulaciones moviéndose, ¿no? El movimiento al andar. Pudieron determinar con toda precisión quién había sido víctima de una agresión en la calle y quién no había sido víctima, solamente por su forma de caminar. Es decir, cuando yo me muestro vulnerable, el que quiere agredir dice víctima fácil. Esto es tremendo, y esto también pasa en los colegios. El niño que ya tiene una autoestima baja, que adopta posturas contraídas, etcétera, es más victimable, digamos, porque los agresores se van a ese, no se van al de 2 metros, que está ahí, que es súper grande, no se van a ese, se van al que creen que le pueden. Yo hago ver que hablo por teléfono, no sé si sirve para algo. El teléfono es bueno llevarlo en la mano. Bueno, yo hago ver incluso como que estoy hablando cuando veo algo en Vale, pero con la mano que, si tú eres diestra, por ejemplo, llévalo con la izquierda. Como si realmente estuviera hablando. Vale, siempre con la mano, si lo tienes que llevar con la mano con la que no tengas que pegar o... ¡Ostras, vaya! Claro, siempre, ¿vale? O zaparte o empujar o lo que sea. O sea, lo tengo que hacer pero con la izquierda y darle con la derecha. Esto es una clase ya de defensa personal. Sí, per favor. És que és molt interessant tot el que expliques, però a mi m'agradaria que tornéssim a l'inici, quan parlàvem de credibilitat. Hem vist unes imatges d'uns judicis i estava clar doncs, que hi havia tota una sèrie d'indicadors que revelaven que estaven mentint quan es declaraven innocents. No? Si apliquem aquesta primera anàlisi que hem fet en els polítics, no? En els polítics en campanya i a les polítiques en campanya, clar, estem dient que hi ha unes estratègies per seduir i per enganyar, òbviament, no? I per enganyar. I aleshores hi ha tota una altra part
de la teva especialitat, que és analitzar la consistència, igual que hem fet en aquest cas, doncs, de si es tractava de culpables o no, la consistència entre l'expressió del cos, la proximitat, la proxèmia, la kinèsia, etc. Tot això que també estudiem en antropologia. Però, clar, aleshores aquí hi ha un dilema moral, no? Ensenyem aquestes estratègies per seduir enganyant. Com podem després, des de l'electorat, per exemple, identificar si aquests missatges que es transmeten realment tenen una contrapartida real, ¿no? Si parlem de justícia, sí. Bueno, yo estoy aquí un poquito, porque claro, tenemos políticas aquí y estoy ahí un poquito... No, Sonia. Está como pregunta. Sonia, no, tú digas tú. Era para introduir un dilema, Lo que usted crea, Vale. Bueno, efectivamente. Bueno, lo primero es que vamos a ver esto de la mentira, vamos a definirla un poquito y a partir de ahí vamos a quitarle un poquito de hierro. Me explico. La mentira se puede hacer por acción o por omisión. Vamos a empezar por ahí. Técnicamente hablando, cuando nosotros hablamos de mentira, estamos hablando de o bien alguien que emite una falsedad, es decir, que inhibe la verdad y en lugar de esa verdad cuenta algo que es falso, pero cuidado porque mentira en realidad también es cuando yo de forma deliberada, con el objetivo de que tú no conozcas exactamente qué es lo que ha pasado, simplemente inhibo la verdad, es decir, por omisión. Eso técnicamente también es una mentira. Una mitja veritat. Bueno, una media verdad. Simplemente que yo no quiero que tú sepas, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Le pregunto a mi marido, que aparece a las 12 de la noche, le pregunto, oye, ¿y tú qué estabas haciendo? Cansado de trabajar. Y me dice, vengo de la oficina. Claro, viene de la oficina. Es verdad, eso es verdad. Porque si yo me voy a ver cuándo ha fichado y cuándo ha dejado de fichar, efectivamente, viene de la oficina. Pero no me dice que viene de estar con la de recursos humanos. Vale, hasta las 12 de la noche. Eso no me lo ha dicho. Entonces, ¿es una mentira o no es una mentira? Es una ocultación y para eso los periodistas repreguntamos. Vale, pero eso técnicamente para nosotros, lo que nosotros hacemos, eso es una mentira, ¿vale? Porque ha estado trabajando con la responsable de... Bueno, que todo esto es mentira, que a ver si voy a tener aquí un problema. Me lo he inventado, pero lo que quiero decir con esto es que cuando ocultamos deliberadamente información, eso es una mentira. Los políticos, por su trabajo y por definición propia de lo que es su trabajo, muchas veces tienen que ocultar cosas porque no en ese momento no lo pueden decir, porque por lo que sea, porque una alarma, mil coses. Para no generar alarma, para lo que sea, lo tienen que ocultar. Per no ferir, és a dir, sempre s'ha parlat de les mentides pietoses per no ferir excessivament. Ara surto de la política, podem continuar parlant, per descomptat, però a vegades una mentida o una veritat dita d'una manera diferent evites fer mal a una persona. És a dir, a vegades una veritat absoluta dita per una persona amb poca empatia o amb poca sensibilitat pot fer molt mal. Exacto. Abans parlaves del bullying, parlaves de tot això. Jo, per exemple, tinc una amiga que treballa en una botiga i sempre m'explica que sense dir mentides intenta portar a una persona que es vol comprar, per exemple, una peça de roba que no li queda bé per la seva edat, pel tipus de persona que és, etc., però que hi ha maneres i maneres de dir-ho i no vol que la clienta surti plorant, sinó que la vol aconsellar bé, no? Això també és així. Totalmente, las mentiras piadosas, y por eso digo, vamos un poco a desmitificar lo malo que es la mentira. A veces la mentira nos ayuda a convivir en sociedad y la necesitamos. O sea, a veces es necesaria por omisión o porque te lo digo de una forma que no es exactamente así, pero lo que no quiero es hacerte daño, ¿vale? Sí, entonces, pero estabas hablando de otro tipo de mentira que es la de los políticos, està claro. Sí. Hem de fer una pausa, anem a publicitat i tornem amb Sònia El Hakim i la comunicació no verbal. Tornem en 3 minuts. Si el papel burbuja tiene su día, y los malabares tienen su día, y los gruñones, y hasta las tortillas tienen su día, tú también te mereces el tuyo. Con Mi Día de la 11 juegas con las fechas de tus días más especiales. Elige la tuya. Todos los días por €1 gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Celebra la vida.
Freixenet. A Hyundai et fem anar del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora i a la llibertat de poder volar. Hyundai potencia el teu món. Condueix un Tucson híbrid endollable 4x4 amb tot inclòs. Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. Si no completes la raspallada amb col·lutori, la teva boca se'n podria endur una sorpresa. Col·lutoris Láser. Elimina els bacteris respectant el microbioma oral saludable. Eficàcia demostrada. Començar el dia amb Nescafé clàssic és molt més que gaudir del seu sabor i aroma. És molt més. Escollint Nescafé et sumes a milions de tasses de cafè 100% de cultiu sostenible i ajudes a millorar la vida de cafeicultors i comunitats. Molt més darrere de cada tassa. Nescafé clàssic. Si a Aldi tenim fruita i verdura i tota la nostra carn d'aquí perquè a qualsevol casa s'hi mengi bé per molt, molt poc, com és que el Jesús no ve a Aldi? Ui, on deu anar el Jesús? Ell no pot, tu sí. Canvia't a Aldi i gaudeix avui sempre de preus baixos, com el pit de pollastre familiar a només 5,89 al quilo. Preus sempre baixos, preus així d'Aldi. Comencem aquest programa. Preparin els telèfons, preparin les seves opinions. No només és un delinqüent qui apreta el gallet, Però com que aquí no va haver un procés d'independència, sinó que va haver un gran fake. Porque la gente tiene que aceptar trabajos de miseria. Un debat d'opinions diferents. Tens molts deutes? Et truquen a totes hores i no pots dormir? Tenim la solució. Especialistasendeudes.com. T'ajudem a cancel·lar el 100% dels teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Elimina els teus deutes. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats. Fontvella aconsegueix la seva aportació mineral a l'origen i així t'omple de vida. Fontvella, si té minerals, t'omple de vida. Jo conec Dolors 8 hores dreta. Jo, dolors cames cansades. Helodol millora la circulació sanguínia i alleuja els dolors i les cames cansades. Dolors i dolors? Helodol, Helodol i Helodol. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic. Ella somiava ser l'estrella més gran del futbol. A Bimbo somiem que tothom tingui les mateixes oportunitats. Ja hi tornem a ser amb Sònia El Hakim, que ens explica tot allò que és necessari saber pel que fa a la comunicació no verbal. Sònia El Hakim, la Sílvia havia parlat de mentir, dels polítics que menteixen, i jo he fet populisme en la introducció. Sí, he dit als polítics... Mira. Precisament, jo crec que s'ha d'entrenar el codi no verbal perquè els polítics i les polítiques expliquin millor a les seves propostes i arribin de la millor manera per a aquesta societat que té xarxes socials, que es comunica de manera diferent. Vull dir que no és... Jo crec que la virtut del llenguatge no verbal és aprendre també com comunicar amb els paràmetres del segle XXI. Ho dic perquè si no anem parlant aquí tota l'estona de que ho fem servir per la mentida i no vull que quedi això. Jo he dit en la introducció, Patrícia, en la introducció jo he dit els polítics menteixen més que parlen. I això és populisme. I després he afegit que no se m'enfadin. Després he dit que no se m'enfadin, perquè ho fem tots. He dit, perquè ho fem tots. Els polítics no són extraterrestres. Perquè ho fem tots. La Sílvia, abans d'anar a publicitat, ha parlat de la mentida. Com l'elector, el ciutadà, com pot identificar si un polític o qualsevol, però si un polític menteix? Lo primero, te diría que hay que ser objetivo. En el tema en general de la comunicación no verbal, pero de forma más precisa y de forma más intensa en el análisis de credibilidad, tenemos que ser lo más objetivos posibles. Y esto muchas veces en política es muy complicado, porque todos cogemos de un lado, ¿vale? A todos nos gusta uno y el otro lo odiamos. Y entonces cuando caemos ahí es complicado, porque si yo odio
con esa palabra tan gorda y tan tremenda a un político, me va a parecer que cada vez que habla miente. Claro. Y me va a dar igual todo. En análisis de credibilidad, aunque una persona te mienta 99 veces, tú la número 100 tienes que ir en neutro y decir, vamos a ver qué es lo que nos encontramos, vamos a analizar los datos. Claro, esto es muy difícil de hacer. Y el electorado, y esto los políticos lo saben hacer muy bien en general, no hablo de nadie en concreto, digo en general, los políticos lo sabes, que estoy un poco nerviosa porque tengo aquí, bueno, vale. Entonces, en general, los políticos esto lo saben hacer muy bien, nos polarizan muchísimo, hacen un poquito esa estrategia que comentábamos antes de vente a mi grupo porque el otro nos está atacando, vótame a mí porque si votas al otro no sé qué, y así, ¿no? Es decir, nos polarizan muchísimo. Cuando yo polarizo a mi electorado me sigue independientemente de todas las mentiras que yo diga, las justifica. Cuando yo quiero que alguien sea mentiroso, ya se encargará mi cerebro de encontrar todas aquellas evidencias, ciertas o no, que corroboren esa idea previa que yo tengo. Y al contrario, cuando resulta que es el político al que yo voto y yo quiero que sea sincero, cuando yo quiero que alguien sea sincero, ya se encargará mi cerebro de obviar, de omitir aquellas evidencias que están diciendo que esa persona está falseando, ¿no? Entonces esto es muy complicado en el tema de la política y cada vez más, porque cada vez más hay poca gente que sea moderada, que sea crítica. Ens està dient que és impossible, ¿eh? Es complicado. Porque si me gusta, no me voy a dar cuenta, ¿no? Si me gusta muchísimo. Ah, muchísimo. Pues o no m'agrada gens, ¿no? Es decir, esa polarización hace que se nos obnubile el criterio objetivo, que no seamos críticos, que ni nos lo planteemos, que incluso cuando dices que este ha hecho esto, lo primero que te sale decir es, ya, pero es que el otro ha hecho lo otro. Bueno, pero déjame que lo repregunte, aprovechando que en el periodismo tenemos este reto, precisamente. Además, tenemos que luchar contra la era de la posverdad, contra la desinformación que corre por las redes, etcétera. Nosotros vinieron unos especialistas de Verificat, el director, a explicarnos a la facultad qué herramientas podíamos utilizar, la mayoría de ellas gratuitas, como puede ser Google View o Google Images, para, pues, por ejemplo, saber si una foto había sido tomada en el sitio donde se decía, etcétera. Entonces, antes de empezar el directo, yo te preguntaba, porque yo me dedico más a periodismo tecnológico, si también os apoyáis en herramientas como expertos o si la población, en el momento en el que nosotros decimos, bueno, pues sí que quiero saber si me están tomando el pelo o no me lo están tomando, independientemente de que haya mucha gente que no se lo plantee, pero al menos los que se lo plantean, si hay herramientas para ello. Hay herramientas, en concreto tenemos, por ejemplo, un programa, lo que pasa que no hay por qué usarlo, quiero decir que lo podemos hacer manualmente, pero sí que es cierto que hay un programa que nos puede ayudar, que es el Face Reader, que lo que hace es codificar la acción facial, es decir, los movimientos musculares, en lugar de que yo me ponga y empiece a codificarlos, en función de lo que yo veo, pues hay un programa que me los puede codificar. Hay que tener cuidado con esos programas. ¿Es gratuito? ¿Lo puede utilizar cualquiera? Es carísimo. No. Gratuitos no. Que va, no, es carísimo. De momento no. De hecho, hay todo un negocio que se está montando con esto y hay que tener cuidado porque así como te he dicho que este programa lo que hace es codificar con un sistema que tenemos internacional de codificación que usamos todos los analistas y simplemente te hace la codificación del movimiento y luego ya es el analista el que infiere de qué se trata, por qué ha venido ese movimiento y qué significa ese movimiento, ¿vale? Pero hay otros programas que los están vendiendo a las empresas y son programas que lo que te dicen es un montón de emociones, no solo básicas, sino secundarias, que tiene una persona en función de sus movimientos faciales. Esos programas, a fecha de hoy, no tienen rigor científico.
porque no sabemos qué cara es la cara de molestia y la cara de enfado, o sea, no sabemos distinguirlas. Y estas empresas lo compran para recursos humanos, lo venden para recursos humanos y lo venden para marketing, porque dicen que así tú pruebas un anuncio, por ejemplo, y en función del rostro, de los movimientos del rostro de la gente que está ahí en la muestra haciendo la prueba y tal, pues pueden saber si les gusta o no les gusta el producto. Cuando vamos al médico, los médicos conocen la comunicación no verbal, se fijan en la comunicación no verbal. Cuando vamos al médico, ¿mentimos? ¿Le decimos toda la verdad? Los médicos no tienen un entrenamiento específico. Hay algunos que... ¿Deberían? Deberían, claro que sí, deberían. Mira, os voy a contar una cosa que me pasó en agosto de 2019. A mi hija, en una visita a una médica, le habían tenido que hacer un TAC y le salió una pequeña peca dentro del cerebro. Y nos dijo la médica, esto no es nada, pero por protocolo estamos obligados a trasladarla, a derivarla a la, ¿cómo se dice?, al médico neurólogo, al neurocirujano. Al neurocirujano. Y total, que vamos allá a la cita y la neurocirujana, ojo, gordita como yo, hablando de estereotipos, ¿vale? Gordita, pues nada, simpática, para nada, para nada. Estábamos mi marido, yo y la niña aquí detrás, mi marido y yo sentados, la niña detrás de pie, y sin decir ni buenas, nos dice, la niña tiene un tumor en la cabeza. Así, pam. Así. Yo empecé a llorar y aquello no paraba. Enseguida matizó sus palabras y dice, no, nosotros es que llamamos tumor a cualquier pequeña cosita que haya, ya le llamamos tumor. Yo no lo oía, pero no era capaz de interiorizar. No podía. Total, que mi marido, que ya me conoce que soy la nervios, pues entonces él cogió un poquito las riendas de la conversación y estuvo hablando con ella, que esto no tiene nada, que dentro de un año le volvemos a hacer esto para ver si ha crecido, pero que con 2 milímetros no es absolutamente nada, es como cuando nos sale una peca aquí, pues es lo mismo pero por dentro, ¿no? ¿Os podéis creer que yo eso lo estaba interiorizando? Pues no, o sea, me dio el día, estuve todo el día llorando, tirada así en la cama, porque mi hija yo ya la había visto con cáncer, o sea, es que fue horroroso. Esa médico no tenía ningún tipo de empatía con los padres para decir las cosas así tan a bote pronto. Hay que saber dar malas noticias. Es raro, ¿no? Esta gente normalmente, los neurocirujanos normalmente deben tener empatía, ¿no? Todo el mundo debe tener empatía, pero un médico debe tener por lo menos el componente cognitivo de la empatía. Es decir, no hace falta que se ponga a llorar conmigo, no, o sea, no tiene que tener el componente emocional, porque si no, no aguantarían en ese trabajo, eso está clarísimo. Pero sí la parte cognitiva, es decir, si yo le digo a esta mujer que su hija tiene un tumor en la cabeza, ¿cómo lo va a tomar? Claro, o sea, vamos a pensar un poco las cosas. Es decir, que sean capaces de adoptar la perspectiva de la persona con la que están hablando. Y cuando tienen que dar una mala noticia, la tienen que saber dar, porque según cómo des esa mala noticia, sí la van a tomar de una manera o de otra, pero cualquier otro tipo de cosas. Y todos hemos vivido situaciones en el médico y tal, que hay médicos que fenomenal y súper bien, pero porque de forma natural tienen esa habilidad, y otros médicos que dices, oye, pero ¿por qué me habla así? O ¿por qué me ha dicho esto de esta manera? Etcétera, ¿no? Todos podemos contar experiencias de un lado y de otro. ¿Y por qué de un lado y de otro? Pues porque no les forman. Es decir, el que de forma natural ya tiene esa habilidad, pues la tiene, y fenomenal, y el que no la tiene, no le entrenen. I és una pena. Sí. Ara que parlaves de plorar, no sé si estàs d'acord amb mi, que tornant al que són les persones públiques, no creus que hem passat d'un extrem a l'altre en el sentit de que abans un personatge públic no podia mostrar els seus sentiments? Era molt raro que es posés a plorar o que s'emocionés, i penso també en els polítics i les polítiques. I era símbol, efectivament, de debilitat, sobretot si era una dona. I en canvi ara això ho valorem positivament. Abans hem parlat de Nova Zelanda, exacte, i tenim casos també més propers, jo en tinc algun de bastant proper, de persones, dones en aquest cas, que han deixat la política, han deixat les seves responsabilitats i ho han fet amb una situació emocional molt dura. Hi ha fins i tot, no parlo per aquests casos, però hi ha fins i tot en alguns casos un ús i abús de la emotivitat a l'hora de comunicar.
on està el punt just, no? No ens n'hem d'amagar, però utilitzar-ho com un element, com una arma. Però tu creus que, per exemple, l'Ander ho utilitzava com una arma? No. Jo crec que és autèntica. És autèntica, però ha xocat en alguns aspectes perquè no estàvem acostumats a utilitzar. Però potser hi ha altres que ho utilitzen, el victimisme, ¿no? Efectivament. No sé, que no opinan Hay de masas, que es lo que pasa. Yo creo que una de las claves, no la única, pero una de las claves en esto que estás contando es la congruencia. Para mí, lo que más penaliza en general en la vida, específicamente en la comunicación y en concreto en la comunicación no verbal, es la incongruencia. Es decir, cuando yo exagero muchísimo algo, por ejemplo, esto que estás comentando, ¿no? Cuando yo hago ahí unos aspavientos y unas cosas en una situación que a lo mejor no era así, o por ejemplo que toca hacer una cosa y yo hago la otra, o que digo una cosa y en realidad mi comunicación no verbal me está contradiciendo porque estoy siendo incongruente, o en un contexto dado, en una situación dada, soy incongruente con esa situación. Es decir, la incongruencia para mí es lo que más penaliza y es lo que muchas veces vemos en los políticos. Es decir, que a lo mejor ellos, imaginemos una situación hipotética, ¿no? Tienen que defender, porque el partido así lo defiende, una idea. Y a lo mejor ellos personalmente no están de acuerdo con esa idea. Pero claro, el partido sí que quiere que diga esto, ¿no? Entonces, esa incongruencia que vamos a detectar, no tenemos que ser expertos en nada para notar que ahí pasa algo, que esa persona lo está diciendo sin convicción real, que no lo está diciendo desde el corazón, sino que lo está diciendo de una forma más bien automática y que a veces incluso falsean un poquito su comunicación no verbal para que parezca que. Pero cuando yo hago algo adrede que de normal tendría que hacer de forma espontánea, se nota. ¿Por qué? Porque no sigue los mismos circuitos cerebrales. Es decir, yo por ejemplo ahora lo estoy haciendo un poco más exagerado para que lo veáis, ¿vale? Estoy haciendo muchos gestos ilustradores, ¿vale? Estos gestos ilustradores son aquellos que acompañan al discurso, es decir, que yo empiezo a hacerlos cuando empiezo a hablar y dejo de hacerlos cuando dejo de hablar. No tienen sentido si no es asociados al discurso, ¿vale? Esos son los ilustradores. Bueno, ¿qué ocurre? Que a lo mejor al político que sea le viene el asesor y le dice, no, tú tienes que hablar con las manos así, no sé qué, y las pones asá y tal y cual. Y aquel como un robot, porque claro, no le sale de forma natural, porque eso depende mucho de la personalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos detectando una incongruencia y es que no tenemos que ser expertos en nada, simplemente notamos que como el gesto está hecho adrede, sale un poquito más tarde de lo que toca. Porque cuando el gesto es genuino, sale un poquito antes. Us ho han fet fer a vosaltres? Fer algun gest? Aparte de que no hacen el gesto de la misma manera, porque el gesto no sale natural. Lo estoy haciendo yo adrede, que quiero decir esto o lo otro, o así o asá. ¿Vale? Entonces, lo más importante cuando tenemos que asesorar a un político es trabajar la parte interna. Aquí a lo mejor pensáis, está echando piedras a su propio tejado. No, porque cuando yo estoy bien por dentro, estoy alineada con lo que estoy diciendo, es decir, sé que lo que digo, creo en ello. La comunicación no verbal sale sola, eso por un lado. Y por otro lado, es un error querer que todos comuniquemos igual. Es un error. Esto lo hemos hablado antes, ¿no? Hablábamos del género, pero ahora hablamos en general. Es un error querer que un político, por ejemplo, como era Rajoy, persona introvertida, etcétera, comunicara igual que un político como Albert Rivera, que es una persona pues como más extrovertida, etcétera. Es que no pueden comunicar igual, jamás. Sonia, como modelo de mala comunicación no verbal, ¿podríamos citar a José María Aznar? Claro, José María Aznar le pasa una cosa y es que tiene cero expresividad. Cero. Entonces eso no es que sea mala comunicación, es que es poca comunicación. Aparte es una persona bastante hierática y su voz es muy monótona. La voz es importantísima. Las que os dedicáis al periodismo, por favor, es que es fundamental. Una voz que suena monótona, porque yo hablo así todo el rato sin hacer ningún tipo de alteración. Es más, si yo hablo encima súper lento, porque claro, yo hablo así. ¿Y qué análisis haces de este personaje? Pues no, se puede analizar. Es decir, el José María no se mueve, una esfinge, voz siempre monocorde. Pues es que todo es analizable, incluso la ausencia de conducta
o la conducta neutra o la conducta regular, es decir, que todo el rato da igual que esté hablando, a lo mejor, no hablo de él en concreto, pero una persona que es hierática, pues a lo mejor da igual que cuente un problema que ha tenido, que ha habido en la población, que cuente que va a haber una fiesta infantil el día no sé qué, o sea, que da todo igual. Pues hombre, eso al final és un mal comunicador. Amb el cas d'Aznar, no? Que segurament no és un gran comunicador, però en canvi se li percep certa autenticitat. Llavors, moltes vegades ens obsessionem amb fer bé les coses, no? Doncs si has posat bé les mans, si t'has assegut bé, si vas ben vestit, però després jo crec que el que realment connecta, parlant de la política, amb l'elector és l'autenticitat, perquè de vegades pots fer malament les coses, però el fet de fer-les malament és la teva marca personal, és a dir, seure malament, no? Ostres, o sempre anar despistat, o portar una corbata mal girbada, això la gent de vegades ho valora positivament perquè et fa autèntic, no? Es mejor auténtico que incongruente, siempre, pero es mejor auténtico trabajado que auténtico sin trabajar. ¿Vale? O sea, Està bé. Hem d'anar acabant. Sílvia, última pregunta, molt curta. La ultimíssima pregunta. Sí, de fet, el professorat també hauria de ser un gran expert en comunicació no verbal, no només en utilitzar-la per millorar, sinó també per detectar moltes coses que estan passant per alt. Per exemple, el bullying i, per exemple, el silenci de les nenes, moltes vegades, o de determinats nanos que venen potser amb menys coneixement de la llengua, nouvinguts, etc. Això a vosaltres us demanen que feu aquesta formació perquè, que jo sàpiga, no s'està fent. No se está haciendo y tienes toda la razón. En el profesorado y sobre todo cuanto más pequeños sean los niños, más importante es. Los niños cuando son pequeñitos tienen mucha más comunicación no verbal que verbal, porque aún no han desarrollado plenamente sus habilidades lingüísticas. Eso hace que se comuniquen sobre todo a través de la comunicación no verbal. Cuando ya nos vamos haciendo más mayores, pues digamos que la parte hablada va adquiriendo más protagonismo, ¿no? Aunque la comunicación no verbal sigue siendo muy importante, pero es que para los niños muy chiquitines, por ejemplo, jardín de infancia, las guarderías, pues es que es fundamental, es que es casi todo comunicación no verbal, ¿no? Entonces, estas habilidades, volvemos a lo mismo que con los médicos. El que las tiene fenomenal porque las tiene de forma natural, pero el que no las tiene nadie les enseña, ¿no? Y esto es pues es ahí un gap que tenemos que cubrir y que los primeros que se tienen que dar cuenta son los propios docentes. Porque claro, yo no voy a ir, si no me lo piden, pues no se lo enseño. Disculpeu-me que es compri cap a casa, però nosaltres, per exemple, sí que ho tenim. Jo estic a la Facultat de Comunicació, però precisament des de la Facultat d'Educació i Psicologia hi ha un servei que ho porta gent especialista en psicologia, etc., al que ens podem adreçar tant al professorat com l'estudiantat per temes d'aquests, de qualsevol, fins i tot de comunicació, problemes de relació a l'hora de fer equips, etc. O sigui que jo crec que a poc es va avançant, però no tant com la importància que li hauríem de donar. Sònia, hem de posar el punt final. Gràcies per la seva magnífica exposició i jo, si vostè accepta, la tornaré a convidar. Pues encantada, encantadísima. Però amb deures. Ay, madre, que me va a poner de... Amb deures. Sí? Sí. Bueno, venga, vale. Li donarem 5 personatges que no els direm, molt coneguts, perquè vostè ens vingui a fer la seva anàlisi, d'expliqui la seva anàlisi. D'acord. Per cert, un dia em va explicar que quan ens donem la mà fem una cosa. Què és després? Muchas veces esto, simplemente. Ah, sí. Es lo mismo que cuando nos damos los 2 besos, donde estamos oliendo a la otra persona, pero simplemente cuando yo doy la mano a alguien, su olor ha quedado en mi mano y entonces muchas veces pues simplemente queda ahí. I? Però ara no us heu fet 2 petons. No. Ara ens hem donat la mà, perquè ens has renyat. Ens has renyat, ens has dit masclista. Els líders russos es feien... Sònia, ara tenim el temps, un temps molt singular,